Primera de Juan 5, 16 al 17. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Cuando nosotros leemos este pasaje, seguramente a usted le ha pasado, si es que ya lo ha leído con anterioridad, y si es la primera vez que usted lo lee, posiblemente usted se pregunta lo siguiente. La primera es, ¿cómo saber si un pecado es de muerte o no? Yo le pregunto a usted, ¿usted puede discernir o distinguir un pecado si es de muerte o no es de muerte? Pues aquí dice la Biblia que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados que no causan muerte? La segunda pregunta que viene a mi mente es, ¿a qué muerte se refiere? Hemos entendido que la muerte de la cual habla la Biblia, y en muchos pasajes, Juan, por ejemplo, habla de una muerte espiritual, pero también la Biblia habla de la muerte física. Entonces la pregunta que nos surge aquí, ¿de qué está hablando Juan? Por eso es muy difícil distinguir o entender qué es lo que estaba en la mente del apóstol Juan cuando estaba escribiendo esto, porque está concluyendo su carta y está recapitulando las enseñanzas que él dio y de pronto aparece diciéndonos esto. Así que hoy vamos a aclarar algo de este significado. Vamos a intentar responder a estas preguntas basadas en el consenso de una gran cantidad de comentaristas bíblicos, de gente que estudia la Biblia y teólogos que nos ayuden a explicar estas preguntas que tenemos. Y lo que vamos a entender, hermanos, es de que si la Biblia nos deja con algunas dudas, también tiene sentido. Yo creo, hermano, que a veces cuando no tenemos claro algo de la Biblia, es porque la Biblia nos lo quiere dejar así. Y esta es una de ellas. Yo estoy convencido de que si la Biblia nos diera una lista de pecados de muerte y pecados no de muerte, somos tan pecaminosos y tan engañosos que nos confiaríamos en que el pecado que voy a cometer no es de muerte. Y por eso debemos entender que esto no es una lista, como algunos han pensado o históricamente se ha pensado que hay una lista de pecados y les ponen nombres y los clasifican y dicen, si tú pecas, tú haces alguno de estos pecados, estás condenado a la muerte, pero si tú cometes estos pecados, Dios te da chance, porque eso parecería, ¿verdad? Y es lo que debemos entender. Ahorita que se lo estoy explicando, ¿verdad que eso no tiene sentido? Verdaderamente no tiene sentido, pero parecería que lo que está enseñando Juan es eso, y no es así. Así que vamos a buscar respuesta a estas preguntas y entender que el tema principal de lo que está hablando Juan es que esto es importante, que aprendamos a orar unos por otros. ¿Verdad que lo que primero dice el versículo? Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no lleva a la muerte, ¿qué debe hacer? Ore por él. ¿Cuál es el punto de Juan aquí? Que oremos por los hermanos cuando cometen pecado. Yo creo que nos enfocamos a veces en preguntarnos, bueno, ¿será pecado de muerte o no será de pecado de muerte? Pero dejamos de ver lo que verdaderamente Juan quiere, en lo que nos quiere enfocar. Porque Juan está asumiendo que los que leen esta carta entienden de lo que se trata el pecado de muerte y el pecado que no lleva a la muerte. Y les está diciendo, ustedes, cristianos, creyentes, deben aprender a orar unos por otros cuando los otros cometen pecado. Así que vamos a responder un poquito a estas preguntas. ¿Qué significa esto de que hay pecados que no llevan a la muerte y hay pecados que sí llevan a la muerte?
Como le decía, parece indicar que existe una lista de pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Tradicionalmente usted a lo mejor escuchó este término, pecados mortales y pecados veniales. No son términos bíblicos, son términos que tratan de explicar la doctrina católica acerca de una diferenciación entre los pecados. Mucho tiene sentido, mucho no. No vamos a explicar esa doctrina, porque no explicamos doctrinas que hacen los hombres, sino explicamos la Escritura. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, en el contexto de la Biblia. ¿Sí? Hay cosas que no están mal, no son completamente correctas. Definitivamente nadie debe pecar de ninguno de las clases de pecado, les llamen como les llamen. Algunos a lo mejor, usted ha escuchado también el término pecados capitales. Es una clasificación de pecados. No está mal que exista una clasificación de pecados. De hecho, la Biblia tiene listas de pecados, pero no está diciendo esta lista de pecados son los que Dios te da chance y estos no te da chance, sino todos esos pecados Dios dice no los cometas, por eso los lista. Los 10 mandamientos tiene una lista de pecados. El libro de los Efesios, cuando habla de las obras de la carne, está dando una lista de pecados. El libro de Apocalipsis, cuando dice estos no heredarán el reino de los cielos, está listando una lista de pecados. Y realmente cuando vemos la Biblia, realmente la Biblia es una lista de pecados. Los 10, no nada más los 10 mandamientos. La ley de Moisés es una lista de leyes y cada lista de ley implica pecado. Entonces, Juan no se interesa en darnos una lista de pecados, sino establecer que existe pecado de muerte. ¿Y qué? Que el pecado tiene consecuencia. Entonces, no existe una lista de pecados aquí en el libro de Juan. Porque como le dije, si se nos diera una lista de pecados, tan pecaminosos somos que nos vamos por esa lista de pecados buenos, vamos a llamarle buenos. Y eso es lo que la gente ha aprendido. Pues acá hay pecados buenos. Por ejemplo, la mentira piadosa. ¿Ha escuchado ese término? Le dije una mentirita, pero es una mentira piadosa. ¿Qué es? Es una mentira. La vida es difícil, hermano. Y el discernimiento del pecado es difícil porque estamos metidos en el pecado. Es como cuando, si usted se mete a un carro en donde hay un bebé que se hizo del baño, cuando usted se mete al carro, usted dice, el bebé se hizo del baño. Pero ¿qué pasa cuando usted va manejando? Y dice, el bebé se hizo del baño, pero no se puede parar ahí. Después de unos minutos que usted va manejando, ¿usted todavía siente ese mal olor? Por lo general no, porque las terminaciones nerviosas que tenemos en la nariz se adaptan. Hay un proceso en el cerebro que hace que nos adaptemos y de pronto uno dice, yo creo que ya se le pasó, pero no se le pasó. Y usted llega y dice, no, pues aquí no huele mal, pero imagínese el que entra en ese momento, se da cuenta que hubo algo. Así es el pecado. Hay gente que piensa que esto no está tan mal, pero no se da cuenta que el pecado apesta. Que delante de Dios todo lo que sea pecado, sea pequeño, sea grande, es pecado. Vamos a ver algunos versículos. Lo que la Biblia nos dice es que el pecado es pecado y este nos separa de Dios. Romanos 3:23, texto conocido, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. ¿Usted ha pecado? Yo he pecado. Todos han pecado. Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es, entonces, si todos han pecado, ¿qué le va a pasar a todos? Se van a morir, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, todos han pecado. Entonces, ¿qué consecuencia trae el pecado?
La muerte. Entonces, la conclusión es, todo pecado es de muerte. ¿Cuál es la conclusión? Todo pecado trae la muerte. Entonces, yo podría decirle, la conclusión es de que no hay pecado de muerte y no pecados de muerte, sino que todos los pecados son de muerte. Ahora, entonces, ¿estamos contradiciendo a Juan? ¿O Juan nos está contradiciendo a la Biblia? Eso es lo que debemos aclarar en esta hora. Veamos otro versículo, Ezequiel 18:20. Este se encuentra en el Antiguo Testamento. Por si no estamos convencidos, porque Romanos lo escribió Pablo, y decimos a lo mejor Pablo está contra Juan y Juan contra Pablo. Pero no, vamos a ver, esto lo tenemos que ver en toda la Biblia. Y hay muchos versículos, solamente tenemos tiempo para ver unos cuantos. Veamos Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte. ¿Qué le pasa al que peca? Tiene que morir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Por eso en la ley se estableció ojo por ojo, diente por diente. La ley juzga, y conforme a la ley fue importante, dice Pablo en el libro de los Romanos, que nosotros somos juzgados por la ley y nos encontramos pecadores. Somos pecadores, no podemos quitarnos esa declaración, somos pecadores. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y esa es la razón por la que Cristo vino y murió por nosotros. Porque si nosotros no podemos morir por nosotros mismos y resolver el problema del pecado en nosotros, necesitamos que Cristo venga y resuelva el pecado en nosotros y recibir, como dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, porque no podemos vencer el pecado ni las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Alma que pecare, dice la Biblia, esta morirá. La paga del pecado es la muerte. Por eso, mi hermano, estaríamos en contra del mismo evangelio si no aceptamos la realidad de que el pecado es malo, es grave. No tendría sentido la muerte de Cristo. ¿Para qué habría venido Cristo? ¿Para qué habría muerto Cristo? Si Cristo murió es porque necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos a Cristo. Entonces, lo que Juan está enseñando, porque no se está contradiciendo, debemos entender lo que Juan está enseñando. Lo que Juan está enseñando es que el pecado es grave, porque todo pecado conduce a la muerte. ¿Por qué el pecado es grave? Porque todo pecado conduce a la muerte. Yo quiero que piense algo. Cada cosa que usted y yo hagamos, ¿a dónde conduce? A la muerte. ¿A dónde conduce la mentira piadosa? Pero no lo había pensado, hermano. Porque es muy fácil hacerla, decirla. No la habíamos pensado. ¿Verdad que mirar una mujer para codiciarla para los varones es un pecado? El Señor Jesús dijo que eso es un pecado. Y habíamos pensado que eso trae muerte. ¿Verdad que hay muchos pecados? ¿Verdad que el orgullo es un pecado? ¿Y qué acarrea? Muerte. Ahora, pero eso entonces es para los que no conocen a Cristo, para los no cristianos, ¿o no? Es para todos. ¿A poco usted no peca? Usted puede decir, sorprendente que ¿a poco en la iglesia se peca? Y además dice el hermano todos los días. Pero ¿qué trae el pecado? Muerte. Entonces Juan está diciendo, aquí hay que tener cuidado ¿con qué? Con el pecado. Porque la gravedad del pecado es espiritual y por eso requiere intervención. El pecado es grave porque causa muerte y por eso necesitamos intervención. ¿Sabe lo que es la intervención? Que alguien venga en medio, porque cuando hay pecado hay juicio. ¿Sabe? Intervenir es
cuando están jugando fútbol americano y, ¿cómo se llama el que recibe la pelota? El quarterback. ¿Verdad? Recibe la pelota, no sé mucho de fútbol americano, pero sí lo he visto, y lanza la pelota al compañero allá. Si llega el del otro equipo y se avienta y agarra la pelota, fue una intervención. Así es esto. Cuando viene el pecado a nuestra vida, viene juicio de Dios, la cual es la muerte. ¿Y qué necesitamos? Intervención. Necesitamos intervención, porque ya soltamos la pelota. La pelota ya se soltó. Cuando pecamos, ya pecamos y necesitamos intervención. Por eso, los creyentes, dice Juan, cuando recuerda lo que predicamos del capítulo 1, del capítulo 2, dice que tenemos en el cielo abogado a Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo en Jesucristo? Intercediendo, está interviniendo. Está interviniendo. Por eso los creyentes pecamos, pero nuestro pecado no es de muerte. Ahora está entendiendo a qué nos estamos refiriendo. Sí es de muerte, pero no es de muerte. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es intervenido. Ahora, por eso vamos a pecar, al cabo que tenemos a alguien que nos intervenga, y es ahí a lo que Juan está diciendo: tengan cuidado porque el pecado produce muerte. Y si ustedes juegan con Dios, no hay quien intervenga, porque con Dios no se juega. Así de claro y así de sencillo. Ahí está el punto de que hay pecado de muerte y no de muerte. Sin entrar en mucho debate, porque hay mucho debate en algunos detalles y no queremos entrar a tanto debate. Le puedo compartir algo de eso, pero este es el mensaje que está dando Juan y que nosotros debemos entender nosotros los creyentes. Y ya esto complementa lo que ya hemos enseñado. Somos creyentes que aún pecamos, pero abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero debemos tener cuidado de no estar pecando y no terminar con pecados sin solución, porque si no resolvemos los pecados y el pecado que está en nuestra vida, el pecado que produce muerte. El pecado produce muerte. Los pecados que no llevan a la muerte son aquellos que un creyente reconoce y se arrepiente, los confiesa y se aparta. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, los pecados que no son de muerte es cuando sin darnos cuenta cometemos un pecado o no tenemos la intención de cometer el pecado y de pronto decimos, híjole, pequé. Sin darme cuenta. Bueno, ese término de sin darme cuenta, usted sabe que los hombres somos muy engañosos. El corazón, dice la Biblia, es muy engañoso. Porque aquí viene una pregunta más. ¿Cómo usted sabe que fue sin darse cuenta o dándose cuenta? ¿Fue involuntario o voluntario? La línea de separación es muy estrecha, de modo de que mejor aceptemos, hermano, nuestro pecado. El pecado es pecado. Ay, pequé. Fui débil. Me cerraron el ojo. Y oiga, no le cierran el ojo? ¿A poco usted no es? No, es que todo el mundo tenemos responsabilidades y somos responsables del pecado. Mire, el diablo ya está condenado y es condenado por su propio pecado. Y además, pues imagínese todo lo que hace en contra de Dios, está ya condenado. Pero el ser humano va a ser condenado por su propio pecado y no le puede echar la culpa al diablo. ¿Qué pasó con Eva cuando pecó? Dice en la Biblia que cuando Dios fue con el hombre, ¿a quién le echó la culpa al hombre? A la mujer. Solo pasó en el Génesis. Y la mujer, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente, ¿verdad? Así somos los seres humanos. ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente. Ahí sí, la serpiente no le importó. Ella no se defendió, está condenada la serpiente. Ella cumplió su labor. ¿Sí? Nada más que ahí Dios le dio promesa al hombre de redención por medio de Jesucristo. Pero entonces,
Nosotros los creyentes pecamos, pero si podemos ser librados de la muerte es porque cuando pecamos, recuerde lo que hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. El que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el pecado que no es de muerte es aquel que usted se da cuenta que cometió, pero usted se arrepiente, genuinamente reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta. Y entonces usted tiene esperanza ¿de qué? De seguir adelante. Entonces, es un pecado que no es de muerte espiritual, vamos a llamar, es un pecado en donde la muerte espiritual es detenida por el poder de la cruz. No, usted no hace nada para merecer eso, sino viene a la sangre de Cristo y la intercesión de Cristo dice, yo morí por tus pecados, yo morí por los pecados, quedó cubierto, eres justificado, eres hijo, eres santo. Gloria a Dios. Por eso ese pecado tiene solución. Pero ¿cuál es la condición? Que nosotros lo confesemos, que lo reconozcamos, que nos arrepintamos y que nos apartemos de él. Sí. Cuando no supimos que cometimos pecado, hay gente que está como en el pañal, está en pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha visto a un hermano o una persona que está en pecado y usted se da cuenta que anda mal o que anda en malos pasos o anda ya cerca de cometer errores. Recuerdo alguna ocasión con unos hermanos, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que no vaya muy seguido a la casa de esa hermana. No, hermano, no está pasando nada. Y ahora tienen hijos, hermano. Pero cuando usted llega y les dice, a mí me late que ya hay algo, o a lo mejor no ha habido nada, pero ya huele a pecado. ¿Qué pasa con esa gente que no detiene su camino? Todavía no había un pecado, había ahí, seguramente ya había intenciones malas, intenciones pecaminosas, intenciones que no eran buenas. Ya estaba Satanás trabajando porque el pecado no se lleva a cabo de la noche a la mañana, hermano. Hay pecados que están trabajando ahí en la mente, en el corazón de los hombres. Y entonces cuando Dios a veces manda gente nos manda hermanos para poder ayudar a otros, pero no hacen caso, ¿qué pasa? Ese pecado que pudo haber sido decir, sí hermano, renuncio a eso, recapacito, le pido perdón a Dios, Dios sí, mira, ya ando en mal camino, ya me voy a retroceder, me estoy arrepintiendo, el Señor Jesús lo perdona. Ese es el pecado que se perdona. Pero ¿qué pasa con el que es más fuerte su pecado y la tentación? Y ya se le dijeron, y empieza, y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue. ¿Cuál es su condición espiritual? Será muy cristiano, hermano, pero pecó. Y sí quiere que le hablemos de la gracia de Dios, hermano, y predicamos la gracia de Dios. Pero yo me pregunto, ¿dónde queda eso? Este pasaje nos lo aclara, hay pecado de muerte. Porque esa es necedad. El hombre es necio. El hombre necesita, hermano, somos débiles, pero por eso necesitamos el poder de Dios y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa con una persona que se le da la palabra? Usted que viene a la iglesia, recibe la palabra, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, hermano. Yo creo que hay gente que sabe lo que está haciendo mal, sabe lo que está metido. De hecho, hay gente que dice, hermano, yo sé que yo estoy mal. Yo sé, hermano, que estoy bien mal. Pero hace cara de víctima. Porque las víctimas lo que quieren es gracia. Pero Dios da gracia a los humildes. Pero a los petulantes mira de lejos. Entonces, esos son unos sinvergüenzas, porque quieren gracia pero no quieren dejar su pecado. La gracia te perdona para que dejes tu pecado, no te tolera tu pecado. Por eso Juan está diciendo, hay pecados que no son de muertes porque hay pecados que se quedan ahí y el Señor Jesús los perdona. Pero hay pecados en donde la gente quiere insistir.
Y entonces, si se da cuenta, no es un pecado, puede ser un pecado tan pequeño como una mentira piadosa, porque se convierte en un mal hábito, y de pronto usted ya va, hay gente que usted conoce por mentirosa. Es más, ¿sabe qué? Yo he conocido creyentes cristianos que inflan las cifras, evangelistas que dicen, no hombre, en mi campaña hubieron miles, nada más llegaron 100. Yo me pregunto, ¿eso será noble, bueno? Hay algo pecaminoso en ese corazón que tiene, de lo cual tiene que darse cuenta y tiene que arrepentirse y tiene que convertirlo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Los predicadores tenemos muchas cosas en las cuales, hermano, caemos en pecado. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios y estamos ahí en eso, hermano. Usted no crea que hay hombre exento de cometer pecado. Todos estamos cojeando del mismo pie. Y por eso necesitamos entender esto. El pecado lleva a la muerte y tenemos que resolverlo. El pecado debe quedarse atrás y no llevarlo consigo. Y mucho menos llegar con pecado cuando Cristo venga, cuando nos llame a cuentas. El pecado tiene que quedarse atrás y tenemos que ser solucionados. Sí. Entonces, al hablarle a creyentes, recuerde que Juan está hablando a los creyentes. Y cuando menciona el pecado de muerte, no estrictamente se habla de clases de pecado, sino me gusta la forma en la que el pastor John Piper lo explica. Y quiero transmitírselo. Y quise notar o darle a notar quién lo dice, es decir, no lo digo yo, pero yo respaldo la forma en la que lo puede expresar. Pero no son clases de pecado, sino grados, escuche esto, grados de persistencia, grados en que está enraizado y habitualidad. Tres cosas muy importantes que quiero que reflexione esto. Son grados de persistencia, en qué grado un pecado está enraizado y hasta qué grado un pecado es habitual. Esto es lo que usted tiene que meditar en lo que respecta a lo que Juan está diciendo, que hay pecado de que no es de muerte y pecado de muerte. Piensa en un pecado que usted tenga. ¿Está difícil pensar en algún pecado? No, ¿verdad? Porque somos pecadores. Aquí se nos vino luego el remordimiento de conciencia. Entonces, piensa en esto. ¿Cuál es el grado con el cual usted persiste en ello? Y usted dice, todos los días. Hay una persistencia. Usted debe recordar usted debe saber que el pecado es como una bola de nieve, que a medida que usted va, si usted ya está pensando en una persona que no es su esposo, que si no es su esposa, ese es un pecado. Y entonces, ¿cuánto persiste en ese pensamiento? Si usted acarrea rencor contra una persona y acarrea homicidio, porque es un homicidio cuando empezamos a desearle mal a las personas, usted tiene que parar el pensamiento ahí, pedirle al Señor perdón. Pero si es recurrente, otra vez, es la persistencia, usted empieza a persistir, de modo de que empieza a tomar parte de su propia vida. El pecado es así, es un cáncer que toma todos los órganos de nuestra vida. Entonces se vuelve persistente hasta el grado que mata. Es una gangrena. Cuando a alguna persona le dan gangrena, le quitan el miembro para que no avance. Por eso el pecado tiene que pararse antes que mate. Por eso hay pecado que no es de muerte, porque todavía no ha matado a nadie. Pero si lo deja que siga, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta su muerte. ¿Hasta qué grado está enraizado? El pecado echa raíces. Por eso es que no se puede deshacer de su pecado. Muchos empiezan a adquirir pecado en la mente y empieza a enraizarse en el corazón. Y de modo de que la gente empieza a defender su pecado. Empieza a defender su pecado. Ya el Señor dejó a la señora. Es que si usted no vive con ella. No, el problema es que ya anda con otro el Señor.
pero justifica su pecado, su adulterio, y le echa la culpa a la señora, o viceversa. ¿Qué pasó? Se enraizó el pecado en él, y justificamos inclusive porque seguimos pecando. Es que la gente mira cómo es. Le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a los demás, nos escudamos, pero porque el pecado ya se enraizó y seguimos pecando y lo ocultamos. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la habitualidad, si tú empiezas a habituar el pecado, se va a ser parte de tu vida. ¿Un vicio? La gente dice, oye, una cerveza no es mala. Sí, pero el problema es de que ahí empiezas. Ahí empiezas. Y se convierte después en un hábito. Y la borrachera sí es un pecado. Por eso Dios dice, no toques lo inmundo. No lo toques. Deténlo ahí. Entonces, ¿por qué? El problema es que el extremo del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, el pecado sí trae muerte. Eso es pecado de muerte. Y ya se da cuenta, no es una lista. Cualquier pecado puede convertirse en tu vida, en tu muerte. En tu muerte. Entonces, déjenme hablarle acerca de dos muertes. Hay algunos teólogos que hablan de que la muerte a la cual se refiere aquí es la muerte espiritual. Algunos relacionan el pecado de muerte, aquel pecado de la gente que no conoce a Cristo. Al rechazar a Cristo es un pecado que les da muerte espiritual. De hecho, cuando usted está sin Dios y sin esperanza, usted está separado por Dios por su pecado, y entonces usted está condenado a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo y porque no quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ya eso Jesús le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque rechaza a Cristo. Algunos también piensan, en el contexto de Juan, si recuerda lo que hemos hablado, que les está escribiendo a la iglesia para advertirles de las falsas enseñanzas de los gnósticos. Entonces, algunos han pensado que el pecado de muerte es el pecado que están cometiendo los gnósticos al negar la divinidad y la salvación de Cristo. Negar que Jesucristo vino en carne, de lo cual hemos hablado las semanas pasadas, lo cual también tiene sentido. Ese es un pecado de muerte, ¿por qué? Porque no tienen esperanza de salvación, porque la salvación es por medio de la fe. Entonces, el pecado de muerte es el pecado de no aceptar a Cristo. A usted se le habla del evangelio, usted no quiere recibir a Cristo, le tengo que decir, amigo, que usted está perdido en sus pecados. Si usted hoy le toca morir, usted se va al infierno. Si hoy Cristo viene, usted se queda a la gran tribulación. Y si en la gran tribulación, lo cual dudo que suceda, o pueda ser difícil que usted se convierta, usted va a tener que dar la vida por Cristo. Y no lo tenemos claro qué va a suceder en ese tiempo, pero posiblemente la condenación está a la puerta suya. Así como estuvo a la puerta de cada uno de los que estamos aquí, pero cuando aceptamos a Cristo, el perdón de Dios viene a nuestra vida. Y entonces, eso es muerte espiritual. Pero déjeme explicarle algo. El pecado, cuando la Biblia habla de que la paga del pecado es muerte, no nada más habla de la muerte espiritual, habla de la muerte física. Cuando Adán pecó, Dios le dijo al hombre, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿De qué muerte le hablaba Dios? ¿De la espiritual o de la física? De las dos. De las dos. Es decir, el hombre empezaba a morir. En ese momento fue separado de Dios espiritualmente, vino muerte espiritual y empezó a morir. Porque el hombre fue hecho para vivir eternamente, pero a partir de ahí empezó a morir. Duró 1000 años casi Adán. Pero a partir de ahí se degradó la raza humana. Ahorita nada más dice, para nosotros está establecido que vivamos 70 y los más robustos 80, y nuestra esperanza de vida en esta modernidad se ha incrementado tal vez a los 100 años. Hay gente que ha vivido un poquito más, pero hasta ahí. Y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio se llama muerte física. La muerte es una disciplina de Dios, es una condenación de Dios, pero también es una disciplina de Dios. Diga esto, la muerte es juicio de Dios,
pero también es disciplina de Dios. Y entonces, déjeme explicarle esto. El pecado de muerte también es un pecado que nos puede llevar a la muerte. Le puedo poner un ejemplo. Jovencitos, un jovencito viene a la iglesia y de pronto se va con los amigos, le ponen ahí una bebida, se la toma, se emborracha, agarra su carro, maneja, se estrella y se mata. Ese pecado fue de muerte. Y eso pasa. ¿Qué pasa? ¿A cuántos hispanos no lo agarran, hermano, manejando borracho? Mire, no me lo tome a mal, pero muchas veces se pide oración. Ore por mi primo que está en la cárcel, lo agarró migración. ¿Y por qué vamos a orar? Para que lo saquen de migración, porque lo van a echar a México, Honduras, a El Salvador y demás. ¿Y por qué lo agarró migración? Es que lo agarraron con unas copitas de más. Él pecó. Dice, ay, qué malos son los evangélicos, los cristianos. Aquí qué dice, que esos pecados que debemos hacer, no se ore por ellos. No tiene sentido. Tienen una consecuencia. Y mire, no se mató, pero hay quien. ¿Por qué los agarra la ley? Porque esa gente que maneja borracha es un riesgo en nuestras carreteras, en las carreteras. ¿Y qué se tiene que hacer con ellos? Hay que detenerlos. Porque muchos terminan muertos. Y lo peor, a veces ellos no terminan muertos, terminan muertos otros. Hermano, usted vea las noticias, hace poquito unas señoritas aquí en el distrito de Atascosita, ¿sí? Muchachito, se tomó toda una botella, a no sé cuánto iba manejando por allá en una calle, se fue a estrellar y él no se murió, se murieron las otras niñas. Hay pecados de muerte. Usted dice, ay, emborracharse no es un pecado. Es un pecado de muerte, hermano, porque usted, en cualquier momento usted maneja y se lo… Todos estamos puestos a la muerte, hermano. Pero por eso, hermano, usted tiene que orar por sus hijos que no están en el Señor. Es lo único que puede hacer, aunque estén en un pecado de muerte, porque no quieren nada con Dios, por si Dios tiene misericordia. Pero es todo lo que puede hacer usted, orar. Hermano, ¿qué debo hacer con mi hijo? No quiere entender. ¿Qué dice la Biblia? Es todo lo que dice la Biblia que debemos hacer por nuestros hijos pecaminosos, orar. Hermano, mi esposo anda en malos pasos. ¿Qué debe hacer? Orar. Anda de vicioso mi esposo. ¿Qué debe hacer? Orar. Misericordia. Y yo quiero que usted sepa algo, usted creyente, porque no estamos hablando al borracho de allá afuera que se va a ir a matar y se va a ir a estrellar y que va a ir a matar gente. Le estoy hablando a usted, creyente, cristiano. Si usted está en pecado, yo aquí le predico la gracia, pero no puedo dejarle predicar lo que dice la Escritura. Usted está en peligro de muerte. Usted está en peligro de muerte espiritual si no le entrega su vida a Cristo hoy y se arrepiente y se convierte de sus malos caminos y decide seguir a Cristo con todo el corazón y luchar contra el pecado o el vicio que usted traiga en el corazón. Si es que Dios, escúcheme bien, si es que Dios no le quita la vida, Dios mata. Esto es duro y tengo que decírselo, creemos en un Dios que mata. La gente dice, ¿y dónde está el Dios bueno? Es ese, el que mata. Es misericordioso porque si no, ya nos debió haber matado a todos nosotros, hermano. Si este fuera hermano, pararnos para dirigir una alabanza, hermano, de veras que no siempre nos paramos con el corazón como deberíamos. Es como para que cayéramos muertos, como en el Antiguo Testamento, cualquiera no podía entrar, hermano. El sacerdote, si no entraba, como Dios decía, a la presencia de Dios, caía muerto.
por la santidad de Dios. Pero si hoy usted y yo tenemos vidas por la gracia de Dios, pero Dios nos puede matar. Ahora, ¿por qué dices, hermano Andrés, que Dios puede matarnos? Porque la muerte es una disciplina también. Vaya conmigo al libro de Corintios. Se lo voy a leer, primera carta a los Corintios. Y esto lo leemos siempre en la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 29. Cuando Pablo habla de la Santa Cena, mire lo que dice aquí. Porque el que come, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y escuche esto, por lo cual hay muchos enfermos, es decir, que hay mucha gente que se ha enfermado por disciplina de Dios y debilitados entre vosotros. ¿Y muchos qué? Duermen, muchos mueren. ¿De qué está hablando la Biblia, hermano Andrés? De que hay muchos creyentes que han sido disciplinados por Dios con enfermedad, con debilidad e inclusive muerte. Hermano, cuando una persona estuvo involucrada en una vida disipada de pecado, hermano, no dudamos que traiga enfermedades en su cuerpo. Cuando viene a Cristo, Dios la puede sanar, pero en muchos casos, hermano, Dios no la sana. Ahora, hay creyentes que siendo creyentes se han metido en problemas, jovencitos que no se casaron bien, no salieron bien, se fueron con quién sabe quién, y esa persona con muchas parejas y no sé, hermano, hay cada cosa que se oye, cada cosa que pasa, y si se lo hablo así crudamente porque eso pasa, de pronto ese jovencito está enfermo. Hermano, ore porque está enfermo, y claro que vamos a orar por sanidad, pero ¿sabe una cosa? A lo mejor Dios no la sana. Ay, qué cruel es, hermano. Espéreme, es que Dios disciplina. Y el pecado tiene consecuencias. Cristo sana por su amor y lo hizo y no le preguntó a nadie. Pero sabe una cosa, en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia tiene que ser disciplinada porque el juicio empieza por la casa. A lo mejor usted va a decir, ¿cómo Dios sanó a la gente que no conocía a Dios? Inclusive son unos malagradecidos, porque hay mucha gente así. Dios ha hecho milagros en gente que es malagradecida, pero también hay gente que Dios ha sanado y por eso ha venido a Cristo. Pero también hay mucha gente dentro de la iglesia en la cual Dios no ha sanado y es porque Dios está disciplinando. Ahora, no estoy diciendo que toda enfermedad sea una disciplina. Usted no vaya a decir, usted está enfermo, hermano, que pecó, ¿verdad? Porque hay gente y hay iglesias en donde así, pobres hermanos, pobre gente, porque si les da una gripa ya les achacaron pecado, ¿no? No es así. Y es aquí en donde necesitamos humildad. El pecado debe discernirse, hermano, no las enfermedades. Las enfermedades, eso depende de ti. Oye, si tú estás bien con el Señor, eso eres un creyente que está en el Señor, hermano, ¿por qué estás enfermo? Hermano, me descuidé, pues ahí pero no espiritualmente, hermano. Me dio frío y agarré y por eso estoy así, ¿no? Y tengo problemas de salud. Bueno, es un trato de Dios, no es por causa de pecado, es un trato de Dios. Oiga, pero hay gente que empieza a padecer un montón de calamidades y situaciones y tiene que preguntarle y decirle, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? No, pues no anda muy bien. Entonces échale primero un vistazo a eso. ¿Qué es lo que más nos interesa, hermano? ¿Sacar a la gente de sus problemas o sacarla de su pecado? La gente lo que primero quiere es salir de sus problemas, no le interesa salir de sus pecados. Pero debemos entender, mi hermano, que precisamente lo que estamos aprendiendo hoy, el problema grave del ser humano es su pecado. No es que no tenga dinero. Hay gente, hermano, que no tiene dinero porque es muy mal administrada, porque tiene actitudes pecaminosas referente al dinero, no sabe administrar el dinero, roba o además defrauda. O es un mal empresario. Hay gente que tienen empresas y que son malos empresarios, no les pagan a sus empleados, les roban, les mienten, o a sus mismos clientes les mienten, les dicen que les van a dar un material, les dan otro. Eso es pecado. Hay gente que de pronto dice, hermano, ¿por qué me está yendo mal en el negocio?
Bueno, porque posiblemente hay pecado en tu vida. ¿Cómo está tu vida? Tienes que reconocer el pecado en ti. Tienes que reconocer lo que está alrededor. El pecado causa muerte y por eso hay que resolverlo. ¿Necesita el pecado qué? Intervención. Por eso, hermano, necesitamos intervenir al que está pecando. Por eso nosotros que vivimos, que también estamos expuestos al pecado, necesitamos intervención. Porque el pecado después acarrea muerte. Por eso les digo, jóvenes, escúchenme bien, jóvenes, tengan cuidado. Porque no porque sean creyentes y porque sus papás estén orando por ustedes, no van a tener consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Pero ahora, sí quiero darles algo de ánimo, hermano. La Biblia dice que cuando hay pecados que no son de muerte, Dios tiene esperanza. Es decir, los creyentes podemos hacer algo en contra del pecado y es intervenirlo. El pecado tiene solución, se llama intervenir el pecado. Vamos a eso. Dice Juan, regresemos a Juan, a la primera carta de Juan. Si alguno ve a su hermano, si alguno ve a su hermano. ¿Alguien aquí ha visto a su hermano cometer pecado? O sea, ¿a alguien? De hecho, es más fácil que veamos los pecados de los demás que los nuestros. Fíjese, hermano, que encontré a la hermana fulanita y viera. Somos muy fáciles de ver el pecado en los demás y no ver en nosotros. Por eso Jesús dijo, prefieres, es más, ves la paja que tiene el ojo en su ojo y no ves la viga que traes en el tuyo. La paja es algo nada más molesta, pero la viga es algo que enorme, ciega. Así vivimos nosotros. ¿Sí? Pero bueno, aquí la Biblia dice, si tú ves a tu hermano cometer pecado, él le está hablando a quiénes, a los espirituales. Dice, vosotros que sois espirituales, hay otro pasaje, dice, vosotros que sois espirituales, restauren al hermano con mansedumbre. Porque hay hermanos que van a cometer faltas, ¿y qué tenemos que hacer? Los vamos a rechazar, los vamos a correr, los vamos a disciplinar con amor. Desgraciadamente, hermano, el ser humano no se deja muy fácilmente ayudar, y sobre todo cuando hay pecado. Hay gente que se le descubre su pecado y se le descubrimos y les digo, quiero hablar con ustedes, quiero hablar con usted. Y es para ayudarlos. Y no vuelven a aparecer. Dice, bueno, no era era para leerles la cartilla, como decimos en México, es para ponerlos en orden, pero para decirles lo que tienen que hacer y ayudarlos. Pero no quieren, porque saben que cometen pecado. ¿En qué condición están? En pecado de muerte. Pero cuando alguien dice, sí, hermano, sí, estamos mal, estoy mal, hay que hacer esto, hermano, arrepiéntase y sígale adelante. Gloria a Dios, si el hermano desea, es restaurado. Es el perdón de Dios. Gloria a Dios, tenemos esperanza. El problema es que el hombre quiere seguir en su pecado. El Padre Nuestro nos dice así, no nos dejes caer en tentación. Esto tiene que ver con el pecado. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Del malo. Literalmente del original es del malo. Es decir, del pecado. De la tentación del malo que nos va a tentar, porque Satanás nos va a tentar. Y entonces nos está enseñando el Señor Jesús con el Padre Nuestro que debemos pedirle a Dios. Es nuestra responsabilidad pedirle a Dios la fuerza para poder vencer nuestra debilidad humana. El Señor Jesús nos está diciendo, son débiles humanamente y es su responsabilidad orar, porque el Padre Nuestro es la responsabilización, no sé si existe la palabra responsabilización, es la forma en la que Dios nos responsabiliza a orar y ponernos en las manos del Padre, para nuestro sustento físico y para nuestra fortaleza espiritual. Para nuestra comunión, el Padre Nuestro nos habla de nuestra comunión con Dios, nuestro sustento físico y nuestro poder espiritual. Y en esta parte es en donde está el poder espiritual. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
mas líbranos del mal. Ahí es donde nosotros le decimos a Dios, necesito, Señor, ayúdame a vencer, a tener victoria en contra de este pecado. Ayúdame a resolver este problema que tengo. Ayúdame a no caer en tentación. Ayúdame porque yo todavía soy de carne y hueso. Ayúdame con el orgullo, ayúdame con la vanidad, ayúdame con el adulterio, ayúdame con la fornicación, ayúdame con los malos pensamientos. ¿Qué sé yo? Ayúdame, Señor. Pero, como expliqué muchas veces, nos encontramos ya en pecado. Cuando nos encontramos en pecado es por causa de el descuido, la ignorancia, la necedad o por voluntad propia. Hay gente que está en pecado por voluntad propia. Hay gente que está en pecado, creyente, estoy hablando a los creyentes, no estoy hablando a la gente del mundo, sino a los creyentes. Estamos en pecado por descuido, porque nos descuidamos, porque dejamos de buscar a Dios, porque empezamos a escuchar al chismoso de la iglesia y empezamos a decir, sí, yo ya no voy a ir a la iglesia, porque es una bola de hipócritas, y esto y lo. Y usted se descuida espiritualmente, y claro que va a venir Satanás y lo va a tentar, y eso es lo que quiere, sacarlo y engañarlo, sacarlo de la comunión del cuerpo de Cristo. Y se descuida, ya no ora, ya no busca a Dios, mil cosas. Se descuida y peca, por ignorancia, por necedad. La necedad nos lleva al pecado, o voluntariamente. Y entonces Juan nos está explicando, como le dije anterior, que el pecado es tan grave que necesita intervención espiritual. ¿De quiénes? Cuando ya estamos en pecado, aquí Juan nos está diciendo que necesitamos intervención espiritual. ¿En el cielo de quién? De Cristo. Ahí no hay otra. El único que intercede, en la Biblia nada más dice que el único que intercede por nosotros es Jesucristo. ¿A quién tenemos en el cielo? A Jesucristo. Él es el ayudador, ¿en dónde? En el cielo. ¿A quién vamos a venir cuando hay pecado? A Cristo, al abogado que tenemos, a Jesucristo mismo. Por eso dice la Biblia, no hay un intermediario más sino solo Cristo. El único entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él es el que está intercediendo por nosotros. Pero aquí en la tierra, ¿quién tenemos? A la iglesia. Esto es lo que debemos ver en el pasaje de Juan. Regresas al pasaje de Juan. ¿Y qué dice? Cuando alguno ve al hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, es decir, cuando todavía hay tiempo, ¿qué hay que hacer? Ore por él. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy el Señor? Cuando veas que tu hermano anda en pecado, anda en malos pasos, a que el Espíritu Santo te dice, este hermano tienes que ir a hablar con él porque anda chueco, se empieza a desviar. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a criticar? ¿Lo vas a juzgar? ¿Te diste cuenta que el hermano ya metió la pata? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a andar de chismoso? ¿Vas a juntar a un grupo, un comité de la iglesia para que lo disciplinen y lo corran? No. ¿Qué dice? Ora por él. ¿Qué vamos a hacer la iglesia por los hermanos que sabemos que andan mal? Hay que orar por ellos. ¿Sabe? La iglesia ha dejado de hacer esto. Los criticamos, bien criticones que somos. ¿Sabe una cosa? Yo creo, somos iglesia de Dios y nos duelen. A mí me duelen los hermanos. A mí me duele cuando dejan de venir los hermanos. Algunos van a decir, no, es que ya no me hablan. Es que ya no vienes. ¿Quién tiene problemas, tú o yo? ¿Yo porque no te hablo o tú porque no vienes? Dice el pastor, porque esa es su responsabilidad. No es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo no me haces caso. Si el Espíritu Santo me dice, háblales, porque, oye, hablo una vez, hablo dos veces, pero oye, no voy a estar atrás de ti todo el tiempo. Porque es tu responsabilidad buscar a Dios. Y ya se te dijo del pecado, y se te predicó el Evangelio. Se te predicó en contra del pecado. Se te dijo que estás en pecado. Y el día que quieras hablar conmigo, aquí estoy para hablar contigo. No estoy para juzgarte. Y la iglesia está para amarte y abrazarte y recibirte con los brazos abiertos, porque ella ha sido llamada. Aquí le está diciendo, oren, oren. Nos da esperanza el Señor. ¿Por qué? Porque yo sí quiero decirte, yo creo que todo pecado es perdonable si te arrepientes.
Por eso murió Cristo. Cristo no murió por unos cuantos pecados, Él dio su vida por todos los pecados. Y Él te da nuevas oportunidades, pero si no te pases de listo con Dios, nadie se puede pasar de listo con Dios. Los que se pasan de listo con Dios están perdidos, esos están pecando de muerte. No puedes llegar más allá. Tienes que quebrantar tu corazón para que Dios te salve. Y solamente la misericordia de Dios puede llegar ahí, hasta ti. Por eso Juan lo que nos está diciendo a nosotros como iglesia es que debemos aprender a interceder por nuestros hermanos. En el cielo, ¿quién está intercediendo por todos nosotros? Cristo. Y aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Porque somos los que vemos cuando alguien peca. Orar por ellos. Así que usted no ha sido llamado para chismear del hermano, sino orar por él. Orar por él. ¿Sabe? Que cambien nuestras oraciones. Cuando ve un hermano que sabe usted que está en pecado, es para llorarle al Señor. Es para llorarle al Señor. Y decirle, Señor, ten misericordia de mi hermano. Porque si usted tiene misericordia de él y ora por él, un día alguien más va a orar por usted. Porque también usted y yo necesitamos que oren. Así que si usted me ve cometer un error, ore por mí. Yo le pido que ore por mí. Cualquier pecado. Hay cosas que sí necesitamos pasar por disciplina, hermano. Nuestros pecados necesitan disciplina. Así que este texto habla de la palabra orar por él y se ordena cuando el hermano ha pecado. Así que no se escandalice, no lo rechace, no lo critique, interceda por él, porque necesita intervención. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, ¿qué necesitamos? Intervención. Entonces, la primera paso de la intervención, ¿cuál es? La oración. Juan aquí se queda con la oración, pero el Nuevo Testamento va más allá. Y solamente regálame unos minutos para comentarle. Esto es todo un tema completo, pero solamente le voy a decir la otra parte de la intervención. Es la exhortación y la disciplina de la iglesia. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Ahora le hace sentido este versículo? ¿Verdad que tiene sentido? Es igual que lo que dice Juan. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden, quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Porque el pecado, ¿dónde lleva? A la muerte. Pero si usted, hermano, ora y entonces usted va, habla con el hermano, hermano, estás mal. Mira, mi hijo, mira, mi hija, estás mal, arrepiéntete. Mira, papá, mira, mamá, mira, hermano, mira, hermana. Arrepiéntase, corrija su camino, corrija el rumbo. Y si él lo escucha, salvar un alma del infierno, salvar un alma de la muerte. ¿Se da cuenta? El pecado acarrea muerte, tanto física como espiritual. Por eso el hablar a los jóvenes de los vicios nunca va a sobrar. Repetirle y repetirle. De las malas amistades hay que hablarles, porque los estamos librando de muchos problemas, de muchas cosas, inclusive de la muerte.